Many wonder and ask, why do I act this way? You're just worthy of all of my praise. Oh, yeah. I pray, Of my praise. worthy of all of My praise. praise, my heart. With my heart and my voice, I'm gonna praise you. Jesus, Jesus, Yes, you're worthy of all of. of my Amen. Praise Him. You're worthy. Worthy. Sanidad. Amen, amen. It may not be much. Give it all to you. Oh, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. my praise. I praise. Worthy. Hallelujah. Oh God, you are worthy. Jesus, Jesus. Hallelujah. He's worthy. Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Dios les bendiga. Amén. Él es digno de toda mi adoración, dice el canto. Con mi voz, mi corazón, Señor. Te adoro, Señor, porque eres digno de toda mi adoración. I praise. You're worthy, O Lord. Amen, amen. Él es digno. Él es digno. Yes. Sí, Señor. Bienvenidos, mis estimados hermanos. Aleluya, aleluya. Dios les bendiga a todos mis estimados y muy amados hermanos. Él es digno, no importa qué esté pasando en el mundo, lo que esté ocurriendo en nuestras vidas, lo que pase en el universo, en este país, Él es digno de toda nuestra adoración. Continuamos
Este día con nuestra enseñanza les voy a invitar a que leamos una vez más. Estamos en la segunda de Tesalonicenses. Lo he leído varias veces, porque se dice, y es una verdad, que la repetición es la ley del aprendizaje. Al repetir las cosas es como se van grabando. Por eso le dijo Dios a Moisés: diles a los padres de las familias, repetirás estas leyes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Repítelas, porque la ley del aprendizaje es la repetición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 12. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Dos cosas: su venida y nuestro recogimiento a Él. Van juntos. La venida del Señor y nuestro recogimiento ocurren en ese mismo evento. Esto es muy importante, porque quizás muchos de ustedes no estén bien familiarizados con la enseñanza popular del rapto secreto de la iglesia. Según esa enseñanza, que muchos de nuestros hermanos están pensando de nuevo sobre ella por causa de lo que está hoy ocurriendo, esa enseñanza enseña de que nuestro recogimiento al Señor ocurre 7 años antes de su venida. No es así. Nuestro recogimiento, o lo que la gente común llama el rapto de la iglesia. Les voy a dar una sugerencia y consejo. Nunca digan a la gente: nosotros no creemos en el rapto. No diga eso, porque confunde más todavía a la gente. La palabra rapto no es bíblica, la palabra no la usamos, pero lo que quiere decir es el recogimiento de la iglesia. Y cuando nosotros decimos no creemos, o si tú dices, yo no lo digo ya, no creemos en el rapto, en la mente de los que creen de esa manera, piensan que tú eres una persona totalmente fuera de orden y no te van a escuchar. ¿Por qué? Porque cuando dices no creemos en el rapto, a ellos estás diciendo no creemos en el recogimiento de la iglesia. Más bien, cuando digas a alguien prefiero no usar la palabra rapto, pero yo sé a lo que ustedes se refieren. Es el recogimiento de la iglesia. Y es mejor decir, no creemos que el recogimiento ocurre 7 años antes de la venida del Señor, secretamente, invisible. No creemos eso, como ustedes creen. Espero que me hayan entendido lo que acabo de decir. Repito, porque cuando tú dices, nosotros no creemos en el rapto, la gente dice, esos son herejes. Y muchas veces se nos ha titulado de herejes por culpa nuestra, porque no sabemos cómo explicar lo que creemos o lo que no creemos. Es cosa de decir, si aún puedes llamar su atención y decir, sí creemos en el rapto, o más bien, no usamos esa palabra. Vamos a usar la expresión bíblica.
Entonces muchos van a decir, oh, entonces sí creen que la iglesia va a ser recogida. Claro que sí. Pues ustedes dicen que no creen en el rapto. Sí, no queremos usar esa palabra, está incorrecta. Pero tampoco creemos que el recogimiento de la iglesia no ocurre 7 años de repente en secreto, como se ha enseñado. Más bien, el recogimiento, o como ustedes dicen el rapto, el recogimiento ocurre en la segunda venida de Cristo y no ocurre en secreto. Todo ojo le verá en su venida y también van a ver nuestro recogimiento a Él. Gloria a Dios. Esto es muy importante para que podamos ayudar a otros. ¿Ok? Muy bien, entonces continuamos leyendo. Pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Ahí están, una misma cosa. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está ya cerca o por ocurrir, dice Pablo. Verso 3. Voy a hacer aquí un paréntesis. Voy a también después a hacer una explicación sobre la palabra inminente. Y se usa, a veces también la usamos, pero no es correcto usarla. Y les voy a decir por qué. Pero ahorita por lo pronto vamos adelante. Verso 2, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está ya, es inminente, ya va a ocurrir. Verso 3. Porque tienen que ocurrir varias cosas antes de la venida del Señor y nuestro recogimiento a Él. ¿Cuáles son? Ya ustedes van a poder entender más claro lo siguiente porque ya lo hemos repasado y repetido varias veces. Verso 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor no vendrá, ni seremos recogidos, que esto es muy importante, no vendrá, ni seremos recogidos sin que venga antes la apostasía. Primero tiene que haber una gran apostasía. Esto es un cumplimiento histórico, pero hay eventos históricos que se vuelven a repetir. Y esto ocurrió, la gran apostasía, el apartarse de la verdad. Y voy a leerles la escritura que he citado algunas veces, pero lo voy a leer para que ustedes también lo lean. Apúntenla. Aquí voy a leerlo. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 29. Estamos hablando, que dijo Pablo, el Señor no vendrá, ni seremos recogidos, porque el recogimiento de la iglesia y su venida son un mismo evento. Ok. Que los que enseñan sobre el rapto secreto enseñan que nuestro recogimiento ocurre 7 años antes de la venida del Señor. ¿Okay? Separado por 7 años. La Biblia no enseña esto.
Y tengo múltiples escrituras que están claras, que podemos afirmar esto. Entonces, no vendrá, número uno, porque no vendrá el Señor, ni seremos recogidos sin que primero venga la apostasía. Apostatar es separarse de la verdad y aún hasta hacerse enemigo de la verdad. Judas era un apóstata. Los fariseos incrédulos no podían ser apóstatas porque nunca muchos de ellos aceptaron al Señor, aunque muchos de ellos sí. Uno muy famoso llamado Nicodemo, un maestro de Israel. Así que el que es apóstata es el que se ha apartado de la verdad. No puede ser no puede ser un pagano. Tiene que ser un creyente. Entonces la apostasía comenzó a desarrollarse después del primer siglo. Todo lo que miramos aquí en el libro en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, la carta, las iglesias en Asia, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, grandes congregaciones. La iglesia de Corinto dice que se contaba con más de entre 60 o 80 mil miembros. Un crecimiento, una explosión, miles y miles de paganos gentiles creyeron al Evangelio, creyeron en el Señor Jesucristo por la predicación de un hombre, Pablo, quien viajó, la predicación de Pablo, acompañado por sus compañeros Bernabé y después Silas, y apoyado directamente al principio por la iglesia en Antioquía, no los de Jerusalén, en Antioquía, porque los de Jerusalén todavía no se les abría, no tenían revelación completa de que el evangelio era también para los gentiles. Aunque ya estaban aceptando, pero tuvo que entrar un apóstol que no fue uno de los 12 originales. Pablo mismo dice como un abortivo. Pedro tenía la revelación, pero aparentemente tenía cierto temor. Pablo lo dijo, por temor a los creyentes de la circuncisión, se hacía el disimulado. Entonces miramos las grandes iglesias en Asia. Todos estos tuvieron una gran explosión en el primer siglo de la era cristiana. Pero Pablo dice, no va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía. Y aquí está la apostasía. Él lo profetizó. Y aquí vamos a entender qué es lo que impedía. Vamos a ir más adelante. Para que se desarrollara esta apostasía y se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok. ¿Qué es lo que detenía? Vamos al verso 29 del capítulo 20 de los Hechos. Porque yo sé que después de mi partida, ahí está, la muerte de los apóstoles originales. Sé que después de mi partida, después que yo muera, y los demás apóstoles entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Se levantarán apóstatas.
Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y sigue leyendo Pablo. Tremendas palabras. Bueno, vamos a leerlo porque están muy poderosas estas palabras. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Él va a regresar a Jerusalén y va a dejar a los hermanos gentiles en Asia y ya no los va a ver. Se está despidiendo de ellos. Se está dando palabras últimas de amonestación y está profetizando y diciendo: después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, apóstatas, que no perdonarán al ganado, llevando discípulos tras sí. Y verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La plata o el oro, el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Se estaba despidiendo de los hermanos de Asia y estoy aquí mirando hacia atrás a ver si encuentro algo más, pero dice así: las palabras del Señor Jesús, verso 35. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Sabían que ya no iban a verles. Él les dijo, si se regresan un poquito al verso 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros por quien he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Ya no van a verme. Ya me despido de ustedes, amados hermanos, por la predicación de este hombre, el apóstol de los gentiles, se llenó todo Asia del evangelio de Dios, de Cristo Jesús, y miles de gentiles creyeron. Nomás una iglesia contaba con 70, 80 mil creyentes, Corinto, aparte de las demás congregaciones. Se desparramó como fuego la lumbre del evangelio. Y ahora Pablo termina su tarea y se regresa a Jerusalén. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, verso 36, y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro, y le acompañaron al navío, al barco. Esas son las últimas palabras de Pablo, pero confirma lo que él ha dicho a los hermanos en otra iglesia que se levantó también por la palabra que predicó este hombre. Gran intelecto, sin embargo quebrantado por el Señor.
Dios usa a los ignorantes y a los intelectuales. Solamente se demanda una cosa: humildad y reconocimiento que todo viene de Dios. Pedro, un hombre sin letras, y Pablo, un hombre altamente educado. Pero al final no fue por su educación que Dios lo envió a los gentiles, es por su valor y ningún temor de los hombres. ¿Qué van a decir los de la circuncisión? No le interesaba. Lo que sabía es que tenía que predicar el reino de Dios y la gracia de Dios. Así que la apostasía llegó después de la partida de aquellos grandes hombres. Siglo II, siglo III, y comenzó a haber una desviación hasta que el año 325, lo dije el otro día, se estableció la doctrina de la Trinidad, se estableció en el imperio, ya era un cristianismo corrupto, de entre los mismos del cristianismo, como lo profetizó el apóstol Pablo, salieron de los mismos creyentes hombres que torcieron la verdad. Así que la apostasía, entonces, ¿qué pasó? Se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? No es un hombre, es un sistema religioso apoderado por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Tenemos el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo. Son tres expresiones. Encontramos en el Apocalipsis el falso profeta. Son símbolos de un gran engaño. El falso profeta no es un solo hombre que va a venir. El anticristo no es un solo personaje que va a venir, ya está. El falso profeta no va a venir, ya está. Y ya llegó a los principios del siglo. ¿En qué terminó la gran apostasía? El papado, llamado cristianismo, se manifestó, porque fue quitado de en medio lo que impedía, que fue el apostolado original. Sé que después de mi partida, lean ustedes el capítulo 20, les recomiendo que lo lean, capítulo 20 de los Hechos. Y así exactamente sucedió, llevando discípulos tras una iglesia corrupta, predicando doctrinas de demonios, presentándose como Cristo. Ese es el espíritu del anticristo. Ese es el falso profeta. Quiero que vayan conmigo y leamos la segunda de Corintios. Así que apunten esos símbolos: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el falso profeta, la gran ramera, el anticristo. Todos representan un falso movimiento, representan muchos falsos cristos, como lo dijo el Señor. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Falsos profetas, hijos de perdición, hombres de pecado,
inicuos. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Verso 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ¿qué? En ángel de luz, mensajero de luz. ¿Qué quiere decir? Que el diablo se transfigura en un ser brillante de luz como un ángel. No, está hablando simbólicamente. Se transfigura en ángel de luz. ¿De qué manera se transfigura en ángel de luz? Ángel quiere decir mensajero. Mensajero de luz. El diablo se transfigura en mensajero de luz. ¿Cómo lo hace? Un superhombre se levanta brillando y corriendo de aquí para allá y engañando a la gente y luego se asienta después en el templo de Dios. Así es como lo describen. No es así. ¿De qué manera? Leamos una vez más el verso 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, mensajero de luz. ¿Cómo lo hace? Claro que el diablo nunca se aparece como lo pintan, con cuernos, una horquilla, rojo, una cola larga y que sale fuego de sus ojos y con unos colmillones. No, no es así como se muestra el diablo. Él se transfigura en ángel de luz. ¿Cómo? Vamos al verso 13, el verso anterior. Vamos a leer el verso anterior y el verso que es después, que el primero que precede el 14 y el que es después del 14. Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos cristos, falsos predicadores que se transfiguran como si fueran verdaderos apóstoles de Cristo. Así terminó en el tercer siglo, segundo y tercer siglo después de la muerte de los discípulos, los apóstoles, en el primer siglo. Y luego leemos el 14, y no os maravilléis, no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Verso 15, aquí está el verso clave. Así que no es mucho si también sus ministros, o sea, los ministros de Satanás, así es como Satanás se transfigura en ángel de luz. Sus ministros, ¿cuáles sus ministros? Los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, los falsos profetas, falsos pastores, falsos cristianos, falsos ministros, falsos predicadores, se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es como Satanás se transfigura en ángel de luz, por medio de sus ministros, que se transfiguran como ministros de justicia. Son falsos apóstoles, son falsos predicadores, falsos pastores, obreros fraudulentos
que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Ese es el falso profeta. Son muchos falsos profetas. Ese es el anticristo. Muchos falsos cristos, falsos apóstoles, que es el mismo Satanás detrás moviendo las cosas, y él se manifiesta como ángel de luz por medio de falsos apóstoles que se presentan como apóstoles de Cristo, ministros de Cristo, profetas de Cristo, pastores de Cristo, usando ¿qué? ¿Libros de brujería, de pornografía? No, usando la Biblia. El mismo diablo que hizo con el Señor. Escrito está, 3 veces, escrito está. Si eres en verdad el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, 3 veces, usando la palabra de Dios. Y el Señor con la misma palabra rechaza la tentación que viene del enemigo. ¿Y en qué terminó esta apostasía? En el papado. La iglesia de Roma, poderosa en dinero, influencia, autoridad de gobierno y un tremendo poder para engañar y doctrinas de demonios, terminó exactamente así como había predicho el apóstol Pablo. Después de mi partida, lo que impedía era la vida de los apóstoles. Cuando murieron, fue quitado lo que impedía y se manifestó ¿quién? El hijo de perdición. Es alguien que era hijo y se perdió. El hombre de pecado, el inicuo, el falso profeta, que es el mismo Satanás trabajando por una multitud de falsos apóstoles, profetas, predicadores y ministros. Ese es el falso profeta, es el anticristo, es el hombre de pecado, el hijo de perdición, la apostasía. Amén. Vamos al verso 4. ¿Qué es lo que hace el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora? ¿Qué es eso? Ya lo explicamos, es el ateísmo, el comunismo, se levantan contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Los autores del comunismo fueron gente desilusionada, hombres desilusionados con la iglesia, entre comillas, cristiana, Roma, religiosa, no la pagana, religiosa. Roma, que se presentaban como los representantes de Cristo. El mismo Papa se presenta como el vicario, el representante de Cristo aquí en la tierra. Y cuando ciertos hombres vieron la corrupción, se llenaron de repugnancia y dijeron, si ese es Dios, no hay Dios. El comunismo, el ateísmo por la doctrina comunista es hija de una iglesia apóstata. Ese es uno que niega a Dios. Y hay otra religión, gran religión también, gran en cuanto a números, que es el Islam. Y el Islam también es hija de la iglesia llamada romana corrupta. Es hija porque se desilusionaron, porque ellos sabían que la Biblia decía que Dios es uno y solamente a Él se adorará y no te harás imagen. Y entonces Mahoma vio
la idolatría de la iglesia corrupta, apóstata, que tuvo tanta influencia que por 1000 años escondió la Biblia, el tiempo llamado la edad del oscurantismo, más de 1000 años. Hasta que entonces, dije, son entonces dos las hijas de la gran ramera. ¡Qué terrible! Después de mi partida, entrarán entre vosotros lobos rapaces, de entre ustedes mismos va a haber quienes van a llevar discípulos tras sí. Van a predicar doctrinas de demonios. ¡Qué terrible sentencia! Pero entonces hubo una reforma en el siglo XVI. Y esa reforma salió la Biblia de nuevo. Hubo una restauración. Hubo una restauración al principio. Después voy a leer una escritura para comprobar lo que estoy diciendo. En el principio del siglo, del tiempo llamado los postreros días, hubo una restauración. Hubo un mover del Espíritu de Dios. Pero entró la apostasía. Por eso el Señor, fíjense qué tremendo es esto. Todos ustedes están familiarizados con Mateo 24, es el capítulo más conocido, creo, sobre la profecía. Wow, el tiempo se nos está yendo rápido. Y cuando el Señor da ese mensaje y le preguntan los discípulos, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él no dijo primero terremotos, hambres, guerras, rumores de guerras. Lo primero que dijo es, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos, la gran apostasía. Se predicó la palabra, brotó la palabra y entró la corrupción. Y fue un remanente fiel que nunca ha dejado de existir en toda la historia del tiempo de la gracia, en estos 20 siglos. Así que aquí se cumplió, ahí se cumplió. El hijo de perdición, el hombre de pecado, la iglesia de Roma llegó a ese punto, una terrible corrupción. Ese es el primer cumplimiento de esta profecía, pero se cumple una vez más en este tiempo. Y voy a repetir algo que es muy importante, que en el primer tiempo, como parte de la gran apostasía, una señal grande es que el templo fue destruido, Jerusalén fue sitiada y controlada por los gentiles por 1897 años, y el pueblo judío fue esparcido por toda la tierra. Pero para la segunda restauración, a la última parte del tiempo de la gracia, comenzando con la reforma, y de ahí lentamente comenzó en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, es la otra señal de la gran restauración, de la segunda gran restauración, es que se derrama de nuevo el Espíritu Santo sobre muchos. Mucha gente. También regresa el pueblo judío a su tierra y se restablece la nación de Israel en el 1948, y a los 19 años, en el 1967, es liberada y reunificada Jerusalén, comenzando, dijo el Señor, el tiempo de los gentiles se ha terminado. La liberación y restauración de Jerusalén es el principio
No es el fin del tiempo de los gentiles, es el principio, fue el principio del fin del tiempo de los gentiles. Y tú y yo estamos viviendo en ese tiempo. 2017, 2018, dos profecías consecutivas que fueron desatadas por el presidente actual de los Estados Unidos. 2017 reconoció a Jerusalén como la capital eterna de la nación de Israel. En el 2017. Y en ese año Jerusalén cumplió 50 años de ser nuevamente la capital del Estado de Israel. Empalmadas, dos profecías altamente significativas en el 2017. El 2018, el siguiente año, Israel celebra 70 años ahora de ser nación, y en ese mismo año, en el mismo día, el presidente Donald Trump muda la embajada de los Estados Unidos a la ciudad de Jerusalén. Nos tocó estar ahí, todavía nos tocó estar hace 2 años en Jerusalén, y nos retratamos ahí enfrente de la embajada de los Estados Unidos, ahora en Jerusalén. Gloria a Dios. Pero hemos entrado a una era tremenda. Eso desató esas dos profecías, como expliqué el otro día, desataron a los 2 años, en el 2020, ¿qué? Eventos de gran sacudimiento, la pandemia, el 2020, y hoy estamos en la crisis electoral en los Estados Unidos. Estamos así en la balanza, hemos llegado, ya está obrando. Quiero que vayamos adelante. Verso 4, oponiéndose y levantándose contra todo, Dios mío, se nos fue el tiempo, contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto, ahí está, el comunismo, el ateísmo, en contra de Dios, tanto, la otra cara de la moneda, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Esos son los falsos profetas, que incluye falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos pastores, incluye falsas religiones como el Islam, que también es hija de la gran ramera. Verso 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide. Ya tenemos un cumplimiento histórico de esta escritura. La gran apostasía, el apartarse de la verdad, la era del oscurantismo, pero también hemos visto la restauración de Israel, la restauración del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Les vamos a compartir, mi esposa, la fotografía que nos tomamos enfrente de la embajada en Jerusalén. Ok, vamos adelante aquí. Y tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Falsos apóstoles, profetas, pastores, cristianos, falsa religión, el Islam es la otra cara de la moneda. Pero es el mismo Satanás detrás de las cortinas. Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que impide. Ahora, todo lo que acabamos de leer lo estamos viendo de nuevo, una vez más, en nuestro tiempo. Y ahora digo a ustedes,
no a los creyentes de aquel tiempo. Ahora el mensaje es para ti y para mí. Ahora, ustedes saben lo que impide para que a su tiempo se manifieste, o sea, que se suelte en todo su esplendor satánico, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Anomía, quebrantamiento de la ley, gran, terrible pecado, iniquidad, gran desorden, anarquía. Cada quien hace como le pega, no su santa gana, porque no tiene nada de santas esas ganas, como le pega, como se le antoja. Y estamos mirando un desorden a nivel de gobierno, que aborrecen las leyes de Dios. Es lo que estamos aquí confrontando en este país hoy. Por eso estamos pidiendo que Dios tenga misericordia y nos dé otros 4 años más. Que nos dé para trabajar, para hacer lo que no hemos hecho, para orar como nunca hemos orado, para evangelizar como no hemos evangelizado, para hablar del Señor como no se ha hecho. Ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿O no está? ¿No hay gran, terrible perversidad por las mismas leyes con que votamos en contra de ello? El partido que ha autorizado la enseñanza perversa, corrompiendo en las escuelas públicas, corrompiendo las mentes de niños de 5, 6, 7, 8, 9 años. Ya está obrando el misterio de corrupción, de iniquidad. Ya hasta es legal el homicidio en el vientre de las madres. Estoy convencido que la única razón que muchos de mis hermanos no entienden esto es un error, un espíritu de error. Y estamos orando por ellos para que puedan entender. Porque aquí mismo lo leemos. Ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. ¿Qué es lo que está impidiendo? Para que la corrupción que está en este mundo, para que corra sin freno. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está deteniendo? Alguien preguntará, ¿por qué en China Roja 100 millones de creyentes que están orando? No es la falta de oración, no es la falta ahorita ahí de creyentes que están buscando a Dios, porque la iglesia en China Roja es la más consagrada, en Corea del Norte, en los países islámicos, donde sufren persecución y no han podido detener, han estado bajo el terrible gobierno del comunismo por más de 70 años. ¿Qué es lo que está deteniendo? Entonces, que esto corra como un río sobre todo el planeta. Dios les bendiga. Continuamos mañana en el verso 7. Y vamos a terminar 7 al 12. Mañana es el último día de este año. Así que vamos a terminar esta porción de esta escritura. ¿Qué está ocurriendo hoy? Todavía no se termina este asunto. Está el conflicto electoral. Muchos lo dan por hecho que ya ganó el fulano, ya ganó. No, todavía no termina la historia. Todavía estamos pidiendo, estamos ante el Mar Rojo y parece que todo se terminó. No, no se ha terminado. Estamos orando, estamos clamando al Señor. Quiero terminar con esto. Este día, hemos dicho que el presidente Donald Trump ha bendecido a Israel como ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos ni en la historia de la humanidad. Ya he citado todo lo que ha hecho por Israel. 2 cosas más.
quiero decir que ha hecho en estas últimas semanas. Ha bendecido a Abraham. Los territorios, le llaman los territorios ocupados, son Samaria y Judea. Los que trabajan ahí, no voy a explicar, no tengo tiempo, lo explico mañana, porque no todos se van a entender, pero nomás voy a dar un ejemplo más. Aquí en Estados Unidos, un hombre que trabajaba con el militar aquí en Estados Unidos, judío, Jonathan Pollard, compartió algunos secretos con Israel, con su gente, que no debería de haberlo hecho, pero su castigo debería de haber sido quizás 2, 3 años en la prisión. Pero los enemigos de Israel en las administraciones pasadas se vengaron con este judío llamado Jonathan Pollard. Y en lugar de darle 2 o 3 años de prisión por compartir algunos secretos de inteligencia con la nación de Israel, siendo él una parte del militar aquí en Estados Unidos, en lugar de castigarlo justamente 2, 3 años, le dieron 30 años de prisión. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por 8 años le rogó al expresidente Obama, que por favor ya tuviera misericordia y dejara que regresara a Israel con su familia a este hombre. Una pared de hierro. Al presidente anterior, George Bush, también le rogaron que por favor hiciera misericordia. Ya tiene ahí 15 años. Ya tiene 20 años en la prisión, por favor. Benjamín Netanyahu. George Bush no fue tan duro en contra de Israel, pero miedoso, cobarde. Tampoco lo soltó. 30 años. No sé bajo qué otra administración estuvo. El presidente Trump acaba de soltar, o no lo dejaron por fin, después de 30 años, lo dejaron salir. Saliendo, creo que el presidente Obama lo dejaron salir, pero dijeron, no te puedes ir a Israel, tienes que quedarte aquí. No puedes salir del país, pero quiero regresar a mi casa con mi familia. No. El presidente Trump le acaba de dar la libertad para que regrese a Israel. Lo acaba de recibir, regresó con su esposa, se llama Esther, quien está enferma de cáncer. Esa mujer sufrió por 30 años de que su esposo, judío americano, estuviera en la prisión. Regresaron, creo que hoy, al aeropuerto de Jerusalén y lo recibió el primer ministro Benjamín Netanyahu con una oración diciendo: oh Señor Creador, Rey del universo, grande eres y misericordioso, y has dejado a de tu pueblo regresar una vez más a casa. Es lo último que ha hecho el presidente Trump para bendecir a Abraham y a su simiente. Padre, oremos. Aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu palabra. Dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, esto que he compartido con mis hermanos, que no lo tomen a la ligera, sino que abracen estas palabras que no son mías, es la verdad. Tú eres el autor de la verdad. Señor, estamos aquí delante de ti, te damos gracias, Señor, por el privilegio de comprender tu palabra. No somos políticos, como se me ha acusado que me he convertido en un político. Señor, quita la ceguera de los ojos de tu pueblo, que podamos ver claramente, Señor, así como oró
nuestro hermano profeta Daniel. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Señor, límpianos y purifícanos de todo pecado, de toda iniquidad, Señor. Sí, Señor. Guárdanos, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuya es la honra, el poder, el reino y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora nos paramos en la brecha, Señor, y pedimos por tu pueblo, pedimos por Jerusalén. Por amor de Sión no callaré, dijo el profeta, y por amor de Jerusalén no cesaré. Sí, Señor, tú has puesto guarda sobre los muros de Jerusalén, que no te darán descanso ni de día y de noche, hasta que tú hagas resplandecer la justicia de Jerusalén. Tú has prometido, Señor, en tu palabra, en tu pacto. Ahí lo leemos en Ezequiel capítulo 37, el pacto que tú vas a hacer, que tú vas a cumplir con tu pueblo al regresarlos de todas las tierras del mundo. Aleluya. Es tu promesa, Señor. Tú dijiste, yo voy a cumplir mi pacto con mi pueblo al regresarlos de todas las tierras a donde los eché. Y dijiste en tu palabra ahí en el capítulo 37 de Ezequiel, tú dijiste, Señor, palabras potentes, poderosas, no pueden fallar. No pueden fallar, Señor, porque así como la lluvia desciende del cielo y no vuelve allá, la lluvia que cae desciende del cielo, harta la tierra, la hace germinar, da simiente al sembrador y da pan al que come. Y así como la lluvia cae del cielo y sin ningún argumento y ninguna duda da fruto, siempre la lluvia. Tú dijiste, así mi palabra no volverá a mí vacía. No puede. Yo la haré prosperar y será cumplida mi palabra. Y tú dijiste en el capítulo 36 de Ezequiel, no 37, verso 24 en adelante, y yo os tomaré de las gentes, de entre las naciones, y los juntaré de todas las tierras, y los traeré a vuestro país, dice el Señor. ¿Y qué voy a hacer cuando lo regrese? Yo esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Léela, mi hermano, es lo que Dios ha prometido a su pueblo. Estamos también proclamando, Señor, protección sobre nuestro presidente, que ha bendecido a esta nación, a tu pueblo, Señor. Aleluya. Y tú has dicho, yo bendeciré a Abraham, a los que te bendijeren, y malditos serán los que te maldijeren. Sí, Señor, dale fuerza sobrenatural para soportar la terrible presión que está. También te pedimos por nuestros hogares, nuestras familias, nuestras congregaciones, por la iglesia, por un mundo perdido que está esperando que la iglesia se levante, que tu pueblo se levante resplandeciendo tu luz.
Señor, en último, declaramos sanidad sobre todos los que están enfermos de la plaga maligna en el nombre de Jesucristo. Plaga de cáncer, plaga de leucemia, plaga de alta presión, plaga de lo que fuera. En el nombre de Jesucristo hay poder, porque el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y la bendición del Señor sea sobre el pueblo del Señor en este día. Aleluya. El Señor te bendiga y te guarde, mi hermano. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti su paz. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta mañana a la misma hora, a las 7. Compartan el mensaje con otros y sigamos orando, creyendo por una extensión de tiempo, por amor de Sión y por amor de Jerusalén, de cuyo pueblo y ciudad tú y yo y nuestras familias son parte de ello y de él. Dios les bendiga y recordemos la última palabra. Él es digno de toda nuestra adoración. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jesus. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.